Muy bien. Bueno, em, en la clase, en la última clase, sí, en la última clase, o tuvimos la oportunidad de, no sé si se está viendo o se ve cortado la presentación. Sí se ve bien. Todo, Ah, no, sí. Ah, no, no, no. Si se corta pedazo. la parte izquierda. Sí, voy a tratar, no sé cómo se hace, voy a mirar a ver si puedo hacer algo aquí, presentarlo así, a ver. No sé, a ver si puedo, no sé. Bueno, denme un momentico, a ver si ahí sí se ve o no se ve. Qué pena, no sé, la verdad no sé cómo, si se ve o chino, chévere. Bueno, en la clase pasada estuvimos haciendo nuestro examen. Sé que algunos de ustedes mm, no sé ahí cómo hago esto. No sé si quiere ver bonito. ¿Será que si lo ponen más pequeño, Voy a que mirar. está como muy grande? Pero es que eso no es, no lo puedo yo, espérate. La segunda diapositiva ya se vio entera, Marci. Sí, Sí. pero hay una que yo no sé por qué esta se ve, de pronto la moví, no me di cuenta. Ah, sí. Ya, ya, gracias, Luisita. Sí, es que, ¿sabes? La había movido yo y por eso no se ve. Ah, les estaba diciendo que en la clase pasada pues hicimos nuestro examen. Todavía nosotras no hemos corregido pues digamos cada uno, lo vamos a hacer, pero hicimos un documento donde les enviamos todas las respuestas. No sé si alguno de ustedes lo pudo ver. Señora, ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Ah, bueno. sí, Entonces, sí lo para vi. que la idea era que como que pudieran revisarlo, pudieran mirar y ahí pues comprueban más o menos si acertaron o si no acertaron, que sea como más un trabajo de ustedes mismos autocalificarse, eh, para que pues creo que en ese proceso de autocalificarse pues aprenden ustedes también más, se les quedan más las verdades. Hoy entonces vamos a hablar en este día sobre llegando a ser como Cristo. Eh, y digamos que fue una unidad muy linda. No sé si los que la leyeron tuvieron el mismo impacto que tuvo en mí, pero es una, ¿qué? Una unidad muy, muy hermosa. En esta unidad, pues como estuvimos viendo, una de las cosas importantes es pues nuestro versículo, ¿no? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ahí en este capítulo vimos un término que es la gloria de Dios, ¿cierto? La gloria de Dios es algo especial porque cuando Adán y Eva pues decidieron tomar la decisión, sabemos que nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, no podíamos disfrutar esa gloria y quedamos separados de el privilegio de poder disfrutar de esa gloria. Sin embargo, ahora en el Señor, pues es otra cosa. También eh, el autor de este capítulo, pues nos lleva a una reflexión profunda, y es que a medida que nos exponemos a la gloria del Señor, pues realmente va a dar como resultado esa transformación a su imagen, ¿cierto? Esa es como la idea general en este capítulo. Entre más nos exponemos a la gloria del Señor, entonces el resultado inevitablemente va a ser a que seamos más a su imagen. Y
que esa exposición o para esa transformación es necesario que se haga de una manera constante. En el Antiguo Testamento, la palabra Shekinah, que era la luz divina o lo que representaba la presencia de Dios, por ejemplo, se veía como en una luz, como en el tabernáculo. ¿Se acuerdan que la columna de fuego que les guiaba en el desierto cuando ellos crearon o hicieron el tabernáculo que el Señor les mandó? Esa luz preciosa vino y se paró encima del tabernáculo, específicamente en el lugar santísimo. La chequiná o ese brillo, ese esplendor que en el Antiguo Testamento otra vez, recordemos que el Señor era como muy gráfico, fue muy gráfico para que a nosotros hoy en día aún esas figuras del Antiguo Testamento de parte del Señor nos quedaran grabadas. Entonces, al ver esa chequina, esa luz que estaba allí en el tabernáculo, era una forma que ellos entendían la presencia, la gloria de Dios estaba allí, ¿cierto? Era una luz hermosa que en general reflejaba la presencia de Dios. Pero también aprendimos que esa luz o esa luz representaba esos atributos de Dios, ¿no? Y que hay atributos que nosotros, digamos, no sé, era tan resplandeciente que las personas a veces no la podían ni siquiera digerir de alguna manera. Entonces ahí vemos el caso de Moisés, que esa gloria, esa presencia de Dios allí, cuando él se expuso a esa gloria, cuando bajó, ¿quién se acuerda que le tocó hacer a Moisés? Ponerse un manto, ¿Por qué se lo puso? que brillaba mucho. Porque brillaba mucho y también porque eso se iba como perdiendo de alguna manera, pero era una luz preciosa, ¿cierto? Y que digamos que ahora esa luz o ese resplandor, esa gloria de Dios, nosotros ya la podemos percibir o la percibimos a través de esos atributos específicos de Dios, ¿no? Como son la justicia, la compasión, el poder, la santidad. Entonces, en en esta lámina que estamos viendo ahí, ¿cierto? Vemos cómo a medida que nosotros nos exponemos a la gloria del Señor, nosotros vamos viendo esos atributos que Él tiene, pero que finalmente esos atributos de alguna manera fueron de una manera más perceptibles, más digeribles para nosotros cuando nosotros fuimos o conocimos al Señor Jesucristo. Obviamente nosotros no lo conocemos al Señor de una manera física, como tuvieron la oportunidad de conocerla los discípulos, pero acuérdense que nosotros por la exposición de la palabra, el conocer la palabra, nosotros no debemos pensar que fue mejor conocer al Señor de esa manera un momento. Em, no debemos pensar de ninguna manera que el no haber visto o no estar presencialmente hoy en día con el Señor sea menos, ¿cómo les dijera? Debiéramos desmeritarlo, no. Esa presencia, ese conocimiento que tenemos de los atributos del Señor son iguales cuando lo conocemos a través de la palabra. Y todo el contacto que tenemos con la palabra nos va revelando esa chequina del Señor, esa gloria del Señor, pero ahora en la persona de Jesucristo, ¿cierto? Eso hasta ahí creo que decían los primeros, el primer parte del contenido que estudiaron. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, Aún mira que estoy enseñándole a los niños, también estamos enseñándole en la escuela dominical, y ustedes que pasaron por hechos, acuérdense que fue lindo que cuando el Espíritu Santo vino a morar sobre el creyente, es interesante que se pusieron lenguas de fuego, ¿sí? Y así como en el tabernáculo la luz, la columna de fuego se paró sobre ellos para demostrar que ya Dios estaba ahí,
en Hechos, que fue un tiempo transicional, que pasaron cosas que no se vuelven a repetir, pero en ese momento donde el Espíritu Santo viene a morar por primera vez en el creyente o a dar la pauta de que va a morar en el creyente, lo que se posa sobre ellos es esa luz, ¿no? Como diciendo, ya tú también vas a estar capacitado para poder reflejar esa esencia de tu Dios, porque tú como vas a ser morada, lo vas a poder reflejar. Entonces, sí, esa gloria de Dios se manifestó y se manifiesta. Primero en el Antiguo Testamento esa luz y en personas en particular, ya nosotros también vemos esa gloria de Dios cuando vemos los atributos como en Gálatas, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, pero de una manera más tangible y en carne, cuando nosotros tenemos o entendemos o se revela al Señor Jesucristo. Resulta que también estaba diciendo que hay atributos del Señor que se transfieren, aquí dicen incomunicables, también se puede decir que se transfieren, que se transmiten y hay otros que no se transmiten, ¿sí? Lo que nosotros llamamos, cuando vemos, por ejemplo, la lección número 4, todos los que hemos estudiado el cronológico, pues ahí dice que nosotros tenemos atributos, que Dios tiene unos atributos que posee Él y solamente Él y nadie más, ningún ser. Por eso aún aclaramos el hecho de que Satanás no tiene ninguno de esos atributos y eso es importante. Pareciera un énfasis innecesario, pero digamos que personas que han estado en corrientes cristianas diferentes pues al contexto de nuestra iglesia MIC, por ejemplo, se les dice que Satanás se echa de todo lugar como si Satanás fuera omnipresente, ¿sí? El día que Satanás esté en un lugar, está ahí y no está en otro lado. Sí es cierto que hay seres espirituales que pueden estar en cualquier lado, pero ellos no son omnipresentes. Entonces, esos atributos incomunicables no los tiene sino únicamente Dios. Pero, por el contrario, los atributos comunicables, ¿cierto? Son aquellos que el Señor nos transfiere, que podemos contraer, como lo usaba el término ahí también del libro, como cuando uno contrae una enfermedad, que se le pegan esa enfermedad. Cuando nosotros permanecemos, buscamos la gloria del Señor, estamos ahí en su luz, en su Shekinah, entonces esos atributos se nos pueden pegar de alguna manera, los podemos también mostrar. No sé si alguno tiene alguna pregunta hasta aquí sobre esto de los atributos o no. ¿Fue claro No, esto? bien. No, Perdón. Bien, sí, Marcelita. Sí, señora, claro. Entonces, por eso, pues hacía énfasis, aquí hay un pequeño recuadro que nos recuerda de la bolsita de té. Así como cuando estamos en situaciones difíciles, salen las cosas, tanto buenas como malas, ¿cierto? Asimismo, si nosotros estamos expuestos al Señor, a esa gloria del Señor, pues nuestra bolsita de té va a reflejar ese carácter del Señor, esos atributos que sí podemos nosotros reflejar, que sí podemos mostrar, que sí se nos pueden pegar, por así decirlo. El Señor ha permitido que esos atributos sí se nos peguen, sí los podamos contraer, sí los podamos tener en nosotros. Y eso es algo bueno, ¿no? Es una forma tangible de tener la gloria de Dios. Pero, pues decía aquí, y el énfasis del estudio, ¿cierto? Es que ese proceso de poder realmente reflejar y que en nuestra vida esos atributos se manifiesten en nosotros, pues no está basado solamente en un proceso intelectual. No es que vamos allá a la palabra, la leemos y ya adquirimos conocimiento y eso se va a dar. Porque entonces, si fuera así, cualquier persona en el mundo podría de alguna manera reflejar esos atributos o esas características de carácter, así porque sí. Tiene que haber un proceso, tiene que intervenir el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es esencial. Por eso el Señor primero paga, nos compra, nos rescata, nos hace su propiedad
y ya como su propiedad, Él establece ese hecho de que somos suyos, colocando en nosotros al Espíritu Santo. ¿Sí? Y ese ser, esa entidad divina que viene a morar en nosotros, es la que tiene el poder de transformarnos desde adentro. Sin esa entidad divina del Espíritu Santo en nosotros, sin ese Dios precioso, Espíritu Santo en nosotros, sería imposible que nosotros pudiéramos hacer cualquier cosa que le agradara al Señor o que le agrada al Señor. Por eso en ese proceso habla del ejemplo de Pedro cuando el Señor le pregunta, ¿no? ¿Quién dice que soy yo? Y las demás personas decían, no, es que Jesús es un profeta, no, que es, no. Eso representa esta ruta A, solo la parte intelectual, el ser normal que no ha entendido la obra del Señor, pues él ve a Cristo como una persona, una buena persona, ¿cierto? Muchas dicen, sí, Cristo fue una buena persona, pero quienes hemos entendido, quienes tenemos una relación profunda con el Señor, quienes sabemos quién es realmente el Señor, pues para nosotros el Señor no es solo un buen maestro. ¿Qué dijo Pedro? La revelación de Pedro, reflejando que él era el Cristo, ¿cierto? El Hijo del Dios viviente. Hijo del Dios viviente. Eso no fue una conclusión intelectual de Pedro. Obviamente estaba su inteligencia, pero dice, el mismo Señor dijo, esto te lo reveló el Espíritu Santo, te lo reveló mi Padre. O sea, hubo un ejercicio celestial sobre la vida espiritual poderoso, un poder celestial en la vida de Pedro para que él pudiera llegar a esa conclusión. Entonces, a veces nosotros fracasamos en el proceso de conocer al Señor porque nos acercamos a la Biblia como un ejercicio intelectual, pensando que solo por leer ya nosotros ya somos pues la última Coca-Cola del desierto, ya lo sabemos todo y eso no es así, porque nosotros no podemos, o sea, no es algo que nos podamos atribuir ese entendimiento de las profundidades de la gloria de Dios, ese dejarnos impactar, ese momento donde se quitan como en una situación en la Biblia, se quitan las escamas como a Pablo de los ojos, eso que impide ver quién es realmente el Señor, eso solo es posible con la intervención divina del Espíritu Santo. ¿Estamos claros ahí hasta ese punto? Sí, muy claro. ¿Alguno tiene una pregunta? Hola Marcelita, ¿cómo estás? Bien, Marcelita, es que no sé si estoy interpretando mal o que, bueno, es que yo he escuchado que hay personas que dicen que sí, que yo oro y le pido al Señor que me dé entendimiento cuando voy a leer la escritura y eso está bien, ¿cierto? Uno tiene que orar primero para que uno entienda la palabra cuando la está leyendo. Pero hay personas que yo he escuchado que dicen, no, es que yo no necesito congregarme o no necesito de nadie con solo leer la palabra, yo la voy a entender y oro al Señor para que me dé ese entendimiento. Pero pues a mí, en lo que yo he estudiado, me congrego, los cursos que nosotros tomamos, a mí me parece que eso es muy importante, pues tener ese conocimiento y un importante congregarse uno para poder entender la palabra. Eso hablo en mi caso. En mi caso, por ejemplo, yo anteriormente, y yo lo escribí en mi tarea porque yo anteriormente yo quería escudriñar solita la palabra y leerla, y yo leía y leía y leía, pero no la entendía. Ahora con el conocimiento del cronológico, con lo que nosotros estudiamos, con las prédicas y todo eso, me ha ayudado a mí a entender y hay veces, y voy a las escrituras y yo las leo y yo ahora las siento más claras y también pues por medio del Espíritu Santo que le da a uno como esta claridad. bueno,
te respondo, voy a sonar un poco dura, pero realmente si una persona que está haciendo, dice estar eh, estudiando las escrituras y menosprecia lo trazado por el Señor para nuestro crecimiento y edificación, pienso que hay arrogancia en ese corazón. Y realmente, pues no entiendo cómo puede estar, por ejemplo, el proceso de iluminación, que es lo que viene en esa exposición de la palabra. Porque cuando nosotros nos exponemos a la palabra, cuando nosotros estamos diciendo que estamos orando y leyendo la palabra, pues la escritura nos muestra la importancia del cuerpo de Cristo. La escritura nos dice que el cuerpo y la iglesia están hechas para la edificación unos con otros, que es en el contexto de la iglesia donde nosotros podemos ejercer los dones de servicio, de misericordia, de administración, que es en el contexto del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la comunión unos con otros, donde nosotros ponemos en práctica el perdón, la misericordia, el pensar lo bueno, ¿sí? Entonces en mi mente se genera una contradicción, porque es imposible decir que amo a Dios y aborrezco al hermano. Es lo que se estaría diciendo en pocas palabras, ¿sí? Es imposible decir yo amo a Dios, pero aborrezco al hermano. Y aborrecer es tener en poco al otro. Y tengo en poco al otro cuando considero que yo, de una manera autosuficiente, me puedo proteger en la vida espiritual sin la comunión con el otro. Cuando el Señor en su sabiduría, y yo creo que no hay nadie más sabio que el Señor, en su preciosa palabra, inspirada precisamente por el Espíritu Santo, ha dejado directrices tan claras de la importancia de la iglesia. Y qué pena que de pronto mi tono, pero creo que es muy importante porque la iglesia cristiana ha fracasado porque en grosso modo no le han dado el estatus de importancia a ese proceso importante que Dios hace en la comunidad, ¿sí? No le damos el valor. Y precisamente hablando de este tema, que es muy válido lo que tú dices, Yanirita, la iluminación sí viene un proceso donde yo me expongo a la palabra, pero es que la palabra dice lo que ya dije puntualmente ahorita. Entonces, es un poco, pienso que sí podemos estar engañados o las personas que piensan así de alguna manera, puede el enemigo, su propio pecado, el contexto aún que lo rodea a uno, le dice a uno, le contraataca una verdad claramente registrada en la escritura. No sé si eso responde a tu preguntita, Yanira. Sí, sí, señora, sino que sí, como que yo decía, sí, claro, a mí yo siempre he pensado que es importante congregarse, es importante, muy importante escudriñar, buscar, estudiar lo que nosotros hacemos a mí. Entonces yo tuve una controversia con alguien que piensa de la misma manera y pues, bueno, ahí estoy con lo que hemos estudiado. Eso nos ayuda pues a, a quitar esas cosas que uno hay veces no entiende y por eso estamos estudiando, pienso yo, ¿no? De Sí. todas maneras, gracias, Marcelita. Y además, mira que es lindo ver que aún el Señor Jesús, Él siendo Dios, usó personas y les encomendó el trabajo de hacer discipulado a personas. Y les dijo, vayan y enseñen. O sea que de alguna manera este proceso de crecimiento, Dios se lo delega a una personas imperfectas como nosotros con la confianza de que Dios puso el Espíritu Santo en nosotros y que entre nosotros tenemos la capacidad de ayudarnos unos a otros para ser más como Cristo. Y eso está en la escritura, ¿sí? Dejando ese aporte aclarándole a Yanirita, entonces en este contexto de lo que es luchar con solo ser intelectual, la vida cristiana es peligrosa y por ejemplo los líderes nos hallamos en una línea muy peligrosa porque a veces la vida con el Señor se puede convertir en algo muy intelectual, ¿sí? Que yo puedo pararme y dar una enseñanza y trazarla y estructurarla,
pero de ahí aprender a uno depender del Espíritu Santo para que sea Él el que esté obrando, transformando por medio de la oración, por medio de clamar, eso es algo importante. O sea, no es nuestro conocimiento. Confiamos en que el Señor, hacemos nuestra parte, que es exponernos a la Escritura, pero también nosotros sabemos que el que realmente ilumina, da entendimiento, le ayuda a la persona a comprender esa verdad, es el Espíritu Santo. Esas cosas profundas de la gloria del Señor, como el autor él nos lo quiera ayudar a entender, vienen en dependencia del Espíritu Santo, de esa exposición, de esa realidad. Y por eso él decía, pues, esa transformación, esas manifestaciones de la gloria de Dios en esos atributos, esas características que sí el Señor quiere que tengamos, pues se pueden perder fácilmente o no las podemos reflejar con constancia, y pone el ejemplo del bronceado, ¿no? Que cuando uno va de vacaciones a la playa, pues mucha gente se quiere broncear, y pues sí, uno va y se broncea y se tira allá en la playa 1 o 2 horas para coger ese colorcito bonito, pero cuando llega aquí a la ciudad y vuelve a la rutina de estar uno en la casa o más bien los trabajos son encerraditos, pues ese colorcito morenito que pasa, ese Se, bronceado Se pierde, se se pierde, pierde. se pierde. se pierde porque no es la esencia de la piel, no ese color no es lo natural de la piel. Para mantener ese bronceadito, pues le toca a uno estar, le tocaría estar Constancia. constantemente allá en el solecito para que eso se vuelva algo casi normal. Y pues esta gráfica que está ahí me gusta mucho porque esa parte alta, ¿no? Ese pico acá en la gráfica demuestra esos momentos en que de pronto uno en un estado de, de euforia espiritual está en la presencia de Dios y uno como que algo ve del Señor y algo se refleja en nosotros eso, pero como no es constante, pues eso se pierde. Diferente es cuando nosotros realmente tenemos una constancia en ese exponernos a la palabra, en ese eh, estar en la gloria del Señor, como dice, exponiéndonos allí a Él para que eso se vuelva continuo, ¿no? Esas dosis continuas de estar ahí en la presencia del Señor, de estar realmente pegaditos a su palabra, pues eso nos va realmente ayudando a reflejar de una manera más constante ese efecto del Señor en nosotros. Realmente, realmente, y yo creo que todos nosotros después de que terminamos de leer esta unidad, tenemos que reconocer delante del Señor que nosotros no le damos realmente importancia a este aspecto de nuestra vida. O sea, nosotros decimos somos creyentes, nosotros podemos decir pasamos tiempo con el Señor de vez en cuando, pero todavía ser constantes y diligentes y juiciosos, como decían las abuelitas, nos falta pelo pa' moño. Debemos ser honestos. Realmente para nosotros todavía no, creo que no entendemos lo peligroso para nosotros como hijos de Dios de no ver como algo importante el estar expuestos a la palabra o creerlo como algo de nivel B, ¿sí? No es de nivel A en muchos de los casos, es de nivel B. No es una prioridad en nuestra vida, ¿sí? Algunos tenemos que ir al Señor, y creo que fue el ejercicio que todos hicimos: Señor, necesitamos urgentemente ser más constantes en este proceso de exponernos a ti, porque seguido o en lo que viene, pues vemos que ese proceso de iluminación, de entender la gloria, de disfrutar la gloria del Señor de una manera que nos afecte intelectual, emocional y en nuestra parte volutiva o de voluntad, pues eso requiere definitivamente exposiciones grandes a el obrar del Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Sí? Hay algo que de pronto con Yanira me faltaba, y es el Espíritu Santo no puede, también lo va a explicar, lo vamos a explicar más detalladamente, pero lo quiero decir acá, cómo
el Espíritu Santo, yo puedo decir, Dios me habla, pero Dios me habla obviamente a mi mente cuando yo tengo escritura, cuando yo tengo verdades en la palabra, cuando Él tiene, echa mano, o sea, el Espíritu Santo solo puede comunicarse con nosotros con la escritura. No sé, si tú no te alimentas de la escritura, es como si tú le impidieras al Espíritu Santo comunicarse contigo. Un ejemplo, los bebés tienen cierto vocabulario muy limitado porque ellos no lo saben todo, así que ellos a veces tratan de comunicarse con las palabritas que tienen. A nivel espiritual, digamos que a menos exposición de la palabra, pues uno no tiene el lenguaje del Señor. ¿Cómo lo ayuda a uno el Espíritu Santo? ¿Cómo le da un consejo el Espíritu Santo a uno? Si uno no tiene recursos ahí en la mente, ¿cómo Él viene a recordarnos algo que no tenemos? ¿Cómo nos ayuda a entender algo que no tenemos? ¿Cómo nos guía con algo que no entendemos? ¿Sí? Él usa lo que tenemos de la palabra. Si no tenemos palabra, Él no va a poder comunicarse con nosotros en nuestra mente o recordarnos algo cuando estemos en un momento de crisis. Desestimar por eso, como decía Yanira, todos esos procesos que Dios nos da de enseñanza, de edificación, que el domingo escuchamos, que con el hermano reafirmamos, que el hermano me recuerda de pronto una verdad que yo no quiero oír, o el otro me dice algo que se me ha olvidado. Todo eso son procesos importantes, pero el Espíritu Santo usa es todo eso que nosotros, con lo que nos alimentamos de la palabra. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la palabra, dice que hay tres niveles de afectación, ¿no? La parte intelectual, la parte de la voluntad y la parte emocional. En cuanto a la parte intelectual, entonces, dice que si nosotros permíteme en el término, metemos palabrita, ¿cierto? La colocamos, la insertamos en nuestra mente, el Espíritu Santo nos la comienza a ayudar a procesar y, por ejemplo, entendemos una verdad, ¿sí? Por ejemplo, para mí fue muy impactante la verdad de que Satanás no estaba en todo lado porque yo venía de una iglesia carismática donde vivíamos a toda hora echando demonios, ¿sí? De todo lado. Sí, los echábamos de la casa a Satanás, no, ni siquiera a demonios, a Satanás. Perdón, me pongo audífonos. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, Cuando sí, señor. ya entendí que Satanás no podía estar, si estaba en un lugar, estaba en un lugar y en otro, eso a mí me trajo descanso, porque me ayuda a entender, Dios es el único soberano, poderoso que está en todo lugar. Y eso a mí me trajo descanso. Perdón, qué pena, es que así no, casi no la escucho. ¿Aló? Y yo tengo todo el volumen del... Es que casi de cuando ¿Sí, no? se puso los Bueno, audífonos, solo que ahora sí. tengo ruido exterior, entonces no quería, pero si no Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, cuando lo que está diciendo acá es que a medida que nosotros nos confrontamos con la escritura y la palabra entra, entonces nosotros llegamos a entenderla, a comprenderla, se vuelve una certeza en nosotros. O sea, no podemos negar esa verdad porque está en nosotros. Eso nos da una conciencia también, ¿cierto? De la grandeza de Dios y la dependencia de nosotros. No sé si alguien quiere leer los dos cuadritos de abajo, cualquiera, aquí y acá, por favor, esas dos verdades importantes. ¿Ali? Sí, Caso de estudio, Cristóbal, al ser iluminado sobre la verdadera humildad y obediencia de Cristo hasta la muerte, su propio buen testimonio reveló su profundo egoísmo. Axioma de la iluminación. Nadie puede estar orgulloso de su nivel de madurez espiritual o entendimiento teológico cuando ha sido verdaderamente expuesto a la naturaleza de Dios. muy bien. Entonces, lo que hace una verdad es, una vez la entiendo, no lo vemos en los apóstoles. Ellos entendieron quién era Cristo y ellos nunca más volvieron a dudar de eso.
al punto que estuvieron dispuestos a morir por esa verdad, ¿sí o no? O sea, cuando el Espíritu Santo nos revela una verdad y nosotros, de alguna manera, se arraiga en nosotros, eso va a ser inamovible. ¿Qué verdad, por ejemplo, nosotros ya tenemos inamovible? La salvación, que ya lo tocábamos en la última clase. Creo que la mayoría de nosotros ya no dudamos que vamos a perder la salvación por ninguna razón. Eso es una verdad que ya está ahí y que nos ayuda a vernos de una manera correcta delante del Señor. Entonces, cuando una verdad entra y se posiciona, es difícil que eso se desarraigue de nosotros. Esa es la parte de intelectual. Pero también la exposición a la palabra y el poder del Espíritu Santo que impacta nuestra parte intelectual afecta nuestras emociones. Cuando entendemos una verdad del Señor, eso nos trae alegría, nos trae paz, nos trae gozo y nos lleva a alabar al Señor. ¿Sí? Es difícil y yo creo que todos nosotros cuando hemos visto algo del Señor, una verdad que entendemos, es que es inmediato. Lo único que se genera en nosotros es alabanza, es satisfacción. Y él decía algo, la verdad, muchos de nosotros los creyentes vivimos una vida insatisfecha, de queja, porque realmente no hemos llegado a este nivel de que la verdad que tenemos nos impacte. Si tenemos una verdad que hemos entendido, el efecto va a ser emocional también. Las emociones también nos las dio el Señor. Y cuando uno entiende una verdad, entonces eso va a hacer que realmente haya una emoción correcta ligada a eso. Por último, está la parte de la voluntad, ¿cierto? Si Dios nos revela una verdad, la creemos, genera en nosotros paz, alegría y gozo, pero también nos lleva, es como directo a una acción concreta. Si yo entiendo una verdad, lo que yo le digo al Señor, bueno, Señor, ya sé qué debo hacer. Si tú me mostraste que, por ejemplo, hablemos de a nivel, por ejemplo, de los esposos. El Señor revela una verdad, no, el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y el esposo, uy, pero ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Uy, Cristo dio su vida, Cristo es paciente con la esposa, Cristo entiende la debilidad de la esposa, Cristo está pendiente de suplir esa necesidad, Cristo sabe que necesita compañía. Entonces, o sea que yo debo ser paciente con mi esposa, debo proveerle a mi esposa, de cuidar a mi esposa. Quiero hacer eso, ¿sí? Que Dios dice que el esposo, él es mi esposo y entiendo ese rol de Cristo como mi esposo también. Y eso me lleva, bueno, entonces, ¿cómo debo responder yo como hija a mi esposo que es Cristo? A ese nivel de que Cristo también es mi esposo. Hay una acción. No se puede quedar solo en mente, emociones, sino que también debe llevar a la acción. Y aquí está el ejemplo en Isaías, que él dice, después de que ve todo lo que el Señor le muestra, dice, heme aquí, envíame a mí, ¿sí? No envía a otro, sino envíame a mí. ¿Qué debo hacer? Porque todo eso, toda esta acción realmente gira y nos demuestra, y lo que forja es un verdadero avivamiento. En mi época, avivamiento era hablar en lenguas, avivamiento era bailar, de donde yo vengo de contexto carismático. Avivamiento era saltar y cosas así de euforia, de emoción. Pero el verdadero avivamiento viene cuando la palabra me impacta a nivel profundo a través de lo que ilumina el espíritu en mí, de la gloria del Señor, revelándome sus atributos, su carácter, y eso me lleva a una acción. Eso es el verdadero avivamiento. Si ustedes ven el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hubo un tiempo donde se apartó del Señor y un rey encontró los rollos de la ley y los expuso. Y cuando ellos vieron que estaban lejos de lo que la palabra del Señor decía, hubo inmediatamente una emoción
Hubo tristeza primero y después hubo gozo. Y después hubo un accionar. ¿Qué debemos de hacer para glorificar al Señor? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué es lo que no estamos haciendo actualmente? Que conociendo, entendiendo, no estamos actuando. No nos podemos quedar solo en el A, B, nos toca llegar hasta la parte C. Mente, emociones y voluntad. ¿Sí ve cómo afecta todo? Sí, el Señor siempre quiere mente, emociones y voluntad. Siempre la palabra de Dios va a afectar en todos esos niveles. Bueno, acá hay un cuadro de ese contraste, ¿no? De cuando solo es el intelecto, la parte intelectual, la que es afectada, ¿sí? Que nos volvemos profesionales de alguna manera en la fe. Y realmente esa iluminación que viene de ese contacto con las escrituras, de ese poder del Espíritu Santo revelando en nosotros la gloria del Señor. Yo ahorita se los voy a mandar, este cuadrito, porque me pareció muy chévere, se los mando ahí en el WhatsApp. Entonces, aquí está ese mito. El avivamiento viene cuando el pueblo de Dios empieza a hacer lo correcto. Alguna de mis alumnas, creo que fue Nancy, perdóname que te nombre, creo que a Nancy también le impactó esa frase. Y la escribió ahí, dice, el avivamiento no viene cuando el pueblo de Dios empieza a hacer lo correcto, porque eso es hacer más. El enfoque de Dios no es haga más, sino el verdadero avivamiento viene cuando el pueblo de Dios empieza a ver a Dios y entonces inevitablemente empieza a hacer lo correcto. Es que cuando el Señor Jesús anduvo, y eso fue algo que también de niña me impactó a mí mucho, yo veía que el Señor hablaba o decía algo, pero él lo hacía. Él hablaba de misericordia, pero él era misericordioso. Él hablaba de compasión, pero él era compasivo. Él hablaba de respetar la autoridad y él la respetaba. Él hablaba de ayudar y él lo hacía. Y si nosotros estamos en contacto con él, si nosotros estamos acercándonos a su palabra, si su Santo Espíritu usa esa palabra para llevarnos y mostrarnos esos atributos, pues, ¿cómo es que no los vamos a reflejar? ¿Cierto? Eso no es de esfuerzo nuestro, es que es el Señor el que lo hace. Él simplemente diseñó como una herramienta, pero el poder y el cambio y la transformación está en Él. Es que Él dice a la manera de Dios. Esta es la manera de Dios. Vamos a la palabra, la traemos. Había un ejemplo, por eso acá la imagen lo hizo así, porque está el ejemplo, ¿no? Vamos al bosque, buscamos los troncos, los organizamos, decía él, los organizamos colocándolos, meditándolos, reflexionándolos, pero quien los enciende, quien hace que entendamos eso, pues es el Espíritu Santo. Pero si otra vez, si traemos solo una leñita, vamos al bosque y traemos por ahí una chiquita, chiquita, y queremos que el Espíritu Santo pues nos dé una claridad en las cosas espirituales, pero no cosechamos. Por eso dice que el que siembra, cosecha, ¿no? Y eso también es el mismo principio. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de ir, exponernos a la palabra, meditarla, reflexionar, y el Espíritu Santo nos va a dar esa iluminación de la gloria del Señor. Y esa gloria, pues, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer más dependientes del Señor y nos va a ayudar a nosotros para que podamos reflejar también ese carácter del Señor. Y nos va a mostrar la necesidad tan grande de que Él esté en el centro de nuestra vida en todo momento. No es de pronto hoy y 15 días o 20 días, no, todos los días, todos los días. Entonces, que el Señor nos ayude en este proceso de permitirle, de aprovechar el recurso divino de la palabra y de rogarle al Señor, desde ahí, oremos para que el Señor realmente nos ilumine, nos permita ver esa gloria del Señor para que seamos transformados, como decía ahí en 2 de Corintios 3:8, ¿cierto? 3:8 era.
a la misma imagen del Señor. No sé si tienen, 3:18. 3:18. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro. Mi Marcelita, Dime. eh, no sé si o fue que yo mal entendí o sí. Bueno, yo puse un contexto donde decía que pues que jamás, o sea, en la lección decía que nunca deberíamos de exaltarnos al punto de decir que somos como el Señor Jesucristo, sino ser humildes y humillarnos, eh, porque jamás alcanzaríamos a ser como Él, porque Él es perfecto, ¿sí? O sea, vivimos en esa lucha de querer, cada que aprendemos, querer parecernos a Él, pero tampoco debemos de llenarnos de ego, por más, así lleguemos a ser, bueno, los teólogos más grandes y eso, nunca llenar el ego y tampoco pues llegaríamos a ser perfectos como el Señor Jesucristo. Sí está bien, Voy a corregir de pronto la línea de pensamiento. O sea, ok. no es imposible y Dios sí quiere que reflejemos al Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta, porque por eso este libro se llama Transformados a su imagen. Sí es la meta. De lo que él está, lo que estaba diciendo el autor es, teológicamente uno nunca puede llegar a vanagloriarse y decir, ya lo sé todo, porque eso sería arrogancia. Que no hay un punto donde nosotros ya conozcamos, podamos decir, ya conocemos a Dios, porque a Dios lo conocemos a través de su escritura. Y ya estamos viendo que ni siquiera somos constantes en pasar tiempo con la palabra para que esa gloria se refleje por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? A ese nivel. Y mira lo que dice, y yo precisamente cuando estudiaba me acordé lo que en un pasaje en Primera Corintios, creo que es 8:2, déjame buscarlo. Mira lo que dice acá, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo, ¿sí? O sea, Ujú. porque había gente ahí que se estaba ufanando de que, uy, ya, estamos allá, en la cúspide. Y no, Sí, ya me encontró la Biblia y ya soy el sabiondo. ya, entonces, no, 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 porque hay muchas cosas. Mire lo que dice abajo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Qué lindo. Es Sí. una relación donde vamos a Él y entendemos que en este proceso de exponernos a su gloria por medio de su palabra, Él sí nos puede llevar a ser como su Hijo, porque no lo debemos dudar. Pero no quiere decir que ya, pues lo vamos a saber todo de una o que en un momento más, sino ya no necesito más. No, mientras estemos aquí en la tierra hay mucho por aprender. Y más bien ese pasaje nos debe animar. Todavía no entiendo todo, todavía no entiendo todo, ¿cierto? Por eso aún Pablo decía, prosigo a la meta, olvidando lo que queda atrás, prosigo adelante, ¿cierto? Hay todavía un camino por recorrer con el Señor. No debemos desmayar en ese camino. Pero otra vez no debemos llevarnos de arrogancia, de autoconfianza, de profesionalismo espiritual. Más bien permitir que el Señor a través de su palabra refleje su gloria a través de su espíritu. Y otra vez, sin palabra, en nosotros el Espíritu Santo lo dejamos corto, aunque Él es Dios, Él nos transforma cuando incrustamos, nos arraigamos, nos apropiamos, reconocemos la palabra, Él va iluminando, nos da verdad, afecta nuestras emociones, finalmente hacemos. ¿Sí ven? Ujú. Un ciclo divino diseñado por el Señor. Bueno, eso era lo que Muchas gracias. para hoy. Espero que de alguna manera te haya respondido eso, Lilianita, pero hasta ahí tenía yo hoy mi exposición. No sé si alguna pregunta más. Gracias, Marcelita. Para mí se aclararon cositas, ¿sí? Principalmente como de la evidencia de Dios en nuestras vidas, esos 3 puntos que
que tomaste y que explicaste muy fácilmente. Entonces, gracias. Considero que muy productivo. Bueno, Gracias. entonces voy a... Marcelita, Dime, yo dime. quiero preguntar algo. Dime. Lo que pasa es que esa frase que dice, llegando a ser como Cristo, como que uno dice, uy, Dios mío, yo no puedo llegar a ser como Cristo. O sea, como que uno o sea, a mí, ¿no? Personalmente me impacta mucho, porque a ver, pues Cristo, es santo, o sea, sí, y a veces, pues uno trata de ser como manso, pues, pero la gente no colabora. Entonces, uno como que, o sea, a mí me ha costado, me cuesta. Y entonces, a mí, por ejemplo, me impacta ese título, llegando a ser como Cristo. Obviamente que yo entiendo que pues uno no puede ser, no sé cómo explicarles ahí, o sea, lo que yo quiero. Yo te estoy entendiendo. Yo tuve el mismo conflicto cuando yo estaba en el instituto, les cuento. Yo oía eso y yo decía, pero tan arrogante que uno va a ser, ¿cómo va a ser uno como Cristo? Tuve la misma, ¿sí? Pero a la vez oía, pero tenemos que ser como Cristo. Entonces, entendemos la posición única de Él como Señor. Él es el Señor. Y obviamente en ese sentido Él es único. Pero Él nos dio todas las herramientas para reflejar lo que podemos reflejar de Él. Entonces, en cuanto a su carácter, nosotros, el deseo de Él es que realmente tengamos interés en ser como Él. Eso es como los abuelitos decían antiguamente, o mi mamá me decía, el que anda entre la miel, algo se le pega. Si yo ando con el Señor, debo mostrar al Señor de alguna manera. Y eso es lo que está diciendo. O sea, entre más nos convenzamos de que tener ese contacto con Él, de que conocerlo por su palabra y no saquen de escena la palabra, porque eso es lo único que va a lograr esa transformación. Entonces, créanme que Él está feliz cuando nosotros lo reflejamos, cuando somos a su imagen. No tengamos miedo, eso es un miedo que el enemigo pone, tiene su lado malo. El enemigo como tuerce esa verdad y generan eso que tú dices, Nancy, como un temor. No, Él es el Señor y ese estatus Él nadie se lo va a quitar, pero Él desea, anhela, por eso dice que Él quiere llevarnos a ser como Él. Entonces, animémonos en el buen sentido, no por arrogancia, eso no es arrogancia, eso es el plan de Dios, es el propósito del Señor. Cuando nos alineamos a los propósitos del Señor, pues realmente estamos caminando con Él y nos debemos estar gozosos y Él va a actuar. ¿Sí? Cuando uno se convence de una verdad, ¿qué dice ahí? Uno la hace. Mientras uno dude, mire que si a uno lo hacen titubear de una verdad, lo hacen dudar, uno no anda en esa verdad. Pero cuando uno ya sabe que eso es una verdad, uno se encarrila y camina en esa verdad y Dios se encarga de hacer el resto. Porque aquí el agente transformador y de potencia es Dios y su Santo Espíritu en nuestra vida con su palabra. ¿Listo? No sé si eso te ayuda en alguna necesita. Sí, claro, sí, señora, muchas gracias. Bueno, voy a hacer algo. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por esta clase. ¿Listo? Okay. Bueno, amado Señor, yo te doy gracias por estas varones, por estas mujeres que te aman, Señor, que están en ese proceso de aprender a caminar contigo, Señor. A veces aterrados y realmente conmovidos porque sabemos que muchas veces no te reflejamos, que realmente muchas veces menospreciamos pues todos estos preciosos recursos que tú nos diste a través de tu palabra para que tu Santo Espíritu realmente pueda reflejar esa gloria tuya en nuestras vidas. De esa manera, en cuanto al carácter, a esos atributos que sí podemos reflejar, Señor. Te pido que nos convenzas, que nos ayudes a creerte que es posible para cada uno de nosotros ser a tu imagen. Y que cuando fallemos, Señor, recordemos que para eso está la cruz, donde recibimos perdón y que no nos quedemos ahí, sino sigamos adelante. Afecta nuestras emociones, afecta nuestra voluntad y llévanos a la acción, Señor. Te lo pedimos de verdad. Te lo pedimos que seamos realmente un reflejo tuyo, que esos colores de tus atributos brillen en nosotros, en acciones concretas y reales en un mundo que tanto lo necesita, Señor. Te alabo, te bendigo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, amada familia, que descansen. Amén. Muchas gracias, Marcelita. Gracias, Marcelita. Gracias, Bendición. Marcelita. Una todos. feliz noche para todos.
Feliz noche. Amén. Descansen. Gracias. Buenas noches a todas. Buenas noches. Terminó mañana.